Hola, ¿qué tal? Si llegó hasta aquí, suscríbase al canal. Muchas gracias por este ratico compartido. Quiero felicitar primero a la hinchada de Millonarios porque hoy, a pesar de las dificultades por las que pasa en juego el equipo, porque los resultados, mire que lo tienen dentro de los 5 primeros, pero digamos que las críticas y todas muy válidas en cuanto al juego de Millonarios, hoy asistieron masivamente al Campín. Y qué pena por lo que voy a decir, pero ahorita me estaba diciendo un hincha de América, estaba sosteniendo un debate con él en X, que no, que es que era la consecuencia, la baja asistencia de ayer en el Pascual, era la consecuencia de tener un equipo que jugara mal. Entonces yo le decía, Millonarios, futbolísticamente no es que ande muy bien en juego, tiene menos resultados positivos, están eliminados de la Suramericana. Y hoy había, creo, no sé, a ver, aquí a ojo, más de 20.000 personas en el Campín. No sé exactamente cuántas, pero más de 20.000 habían. Así que felicitaciones a la hinchada de Millonarios. No quiero, yo sé que va a ser muy odioso para algunos de América, pero estoy hablando puntualmente de los hinchas que van al estadio, no de los hinchas, no de la mayoría de los hinchas. Ni estoy diciendo cuál hinchada es mejor, no. Pero sí es ejemplarizante que una hinchada como la de Millonarios, en las circunstancias difíciles en las que llegaba el equipo hoy a enfrentar a Águilas, hubiera acompañado de la manera que acompañó. Así que bien por ustedes. Sobre el partido, pues el partido no fue el mejor, hay que decirlo. Pero el partido tuvo algo que pedía la gente. El partido tenía la obligación, en el caso de Millonarios, de tener un Millonario generando más fútbol. Porque estaba muy pobre en generación futbolística. Y eso era un debe grande del equipo de David González. Y también había que sacudir un poquito, ¿no? La nómina. Había que mirar otras alternativas. Yo creo que al final lo hizo, ¿no? Puso un solo punta a punta. No repitió el de acompañar a Castro. Bueno, ya lo viene haciendo. En otro partido también lo hizo. De acompañar a Castro con otro delantero, como en las primeras fechas, que era o Falcao o Jordana. En este caso, pues estuvo el equipo con un 4 atrás, con un Córdoba y con un Ruiz eh, tratando de ser los jugadores que le dieran la salida por las bandas en velocidad. Bueno, por supuesto más Córdoba que Daniel. Sin embargo, pues con una apuesta distinta de Córdoba, Daniel hoy hizo un gran partido. Córdoba era el jugador pensando en tener un equipo rápido por esa banda. Y yo creo que al final, bueno, Charrupí también con un 3 en la mitad, un Charrupí que me parece que no hace un buen partido y que además se pierde y seguramente lo van a criticar y se la van a cobrar un poco desde la crítica. Eh, Ese tercer volante de contención yo creo que hoy no era necesario, pero el profe David se la jugó por tener a Charrupí ahí al lado de Pereira y de Arévalo. Y pues vamos al partido. El partido transcurrió con un dominio, yo creo que de principio a fin para Millonarios, pero sin que ese dominio representara tantas opciones como uno quisiera. Ustedes me van a decir, pero usted mismo dice que la generación fue mejor, ¿sí? Es que había tan poco del último partido, de los últimos 2 o 3 partidos, que este equipo produjo, pero este equipo sigue debiendo. A ver, fueron 5 remates al arco, de los cuales realmente con opción de gol, yo le quitaría 2 y dejaría 3, es decir, una expectativa de gol un poco más de la mitad de los remates que tuvo en el arco. Daniel Ruiz, ¿por qué digo que jugó bien? Porque yo creo que Daniel Ruiz fue el alma productora del ataque de Millonarios por izquierda, sí, pero también se centralizó. Me parece que Arevalo fue un gran cómplice en el buen sentido de Daniel, porque permanentemente cuando Daniel pasaba al ataque, entonces Arevalo se retrasaba pensando en, por supuesto, la contención en caso de perder el balón. Eso fue importante para Millonarios. Leo Castro no tuvo el mejor primer tiempo, tanto así que yo creo que le terminan. Para mí no era roja, pero creo que el VAR al final, si hubiera revisado con detenimiento, hubiera sido otro VAR, quizás lo hubiera expulsado por la falta sobre Fariñez, porque le pega en una zona sensible a Fariñez, a pesar de que el contacto no es contundentemente fuerte, pero sí en una zona delicada.
y por eso creo que hubiera podido ser expulsado el jugador. Yo no lo hubiera expulsado, como digo, pero ya conocemos nuestro VAR, ya conocemos nuestros árbitros, en fin. El partido cambia en el segundo tiempo con la expulsión de Juan Carlos Pereira, que es una expulsión también justificada. Yo creo que ni siquiera Pereira realmente reclama. Llega tarde Pereira al jugador, lo caza de una manera violenta, sin que hubiera intención, para nada hubo intención, pero lastimosamente Pereira, que va por el balón realmente, termina golpeando en una zona frágil de su rival. El partido tiene una doble cara. La primera cara, la de Wilson Morelo frente a Álvaro Montero en una jugada en el minuto 75, donde le queda claritica, donde solamente tenía que empujarla, el arquero venía achicando, entonces cruzándosela, pues mataba desde el punto de vista no de la literalidad al arquero Montero, y pasaba Águilas a ganar. Pero en ese mismo fragmento, porque fue al minuto, Millonarios, creo que el cruce del pase, que es muy bueno, es de Vanguero, si no estoy mal. Vanguero se la pasa al jugador Kevin Palacios, que entre otras cosas Kevin no fue titular, entra Kevin Palacios y entra con perfil cambiado, cosa que me pareció una buena decisión del entrenador. Le llega a Kevin Palacios y todita, saca un defensa, se va metiendo al área, ve que el arquero Fariñez deja un poquito descuidado su palo, pensando en que la va a centrar en vez de rematar al arco, y no, él decide rematar al arco y Fariñez nada que hacer, se le mete por el palo de la portería izquierda. En ese momento yo había sacado a Leo Castro, que no podemos pasar por alto ese temita. Leo Castro no hace el mejor primer tiempo, decide sacarlo el entrenador para darle ingreso al jugador Jordana, y Leo Castro furioso le pega unas patadas al banco, y yo lo entiendo, por supuesto, porque es la figura, una de las principales figuras de Millonarios. Él quería seguramente jugar más, normal. Entiendo su furia, entiendo su molestia. Lo que no está bien es que empiecen a especular y a decir que esta relación está rota con David, que se va a ir de Millonarios, que no sé qué. Un poco de cosas que he visto completamente absurdas después de que terminó el compromiso, porque ¿cuántos jugadores no hemos visto reaccionar de la misma manera? Y con eso, o eso no ha significado que estén bravos con el entrenador ni que se vayan a ir del equipo. Entonces calma un poquito, calma. ¿Qué más les puedo decir de este partido? Yo creo que al final Millonarios lo termina ganando bien, tiene otra más por ahí al final. Águilas muy poco realmente hizo por el partido. No fue un equipo que le compitiera en demasía a Millonarios. Yo creo que a pesar de la expulsión, Juan Carlos Pereira estaba haciendo un buen partido, una lástima su expulsión. El clásico ante Independiente Santa Fe, la buena noticia es que Juan Carlos Pereira lo va a poder jugar, porque Juan Carlos lo habilita la convocatoria de Álvaro Montero y también de Delvin Alfonso, dos jugadores de selección, uno de Colombia y el otro de Venezuela, así que no tendría ningún problema. La verdad es que Millonarios sigue teniendo que dejar una mejor cara. Hoy Arévalo hizo un muy buen partido, hoy Ruiz hizo un buen partido, hoy Castro hizo un partido aceptable. Viniendo de él es un mal partido, porque nosotros siempre esperamos mucho de él. Yo creo que la línea defensiva, Ginás, Arias, los dos hicieron un buen partido. Charrupino hizo un buen partido. De resto, creo que los que entran cumplen. Pues el más destacado, Kevin Palacios. Santiago Jordana se le está dando oportunidades y el técnico se la está jugando por él. Y creo que por ahora él no ha terminado de ser
el jugador que todos esperan en Millonarios porque los delanteros están para meterla y él la verdad es que ha escaseado de gol y a pesar de que se mete en el partido y trata de hacer parte del 11 de manera colectiva, eso no es suficiente. Yo creo que Daniel Mantilla hoy entró bien y hasta ahí. Me parece que sigue faltándole a Millonarios sin ninguna duda en cuanto a fútbol, pero pues es cuarto y cuando usted es cuarto puede corregir con un poquito más de paciencia y de calma que estando abajo en la tabla. Así que paciencia, yo creo que David es un buen entrenador, que le está costando, sí, le está costando que el equipo termine de afianzarse, pero partido a partido. Y todavía falta mucho para que llegue el momento cumbre, que son las finales del fútbol colombiano. No tengo ninguna duda que Millonarios va a estar ahí. Si llegó hasta aquí, suscríbase al canal. Muchas gracias. Chao.